Bueno, del 1930 no te puedo hablar porque yo nací el 31 de diciembre del 1935. Así que esa parte, solo pues por estudios o de oídas, yo la conozco. Pero desde que yo tuve uso de razón, sí comencé a sentir, porque ya en la escuela había que hacer, realizar actos en honor de toda la familia Trujillo, porque no solo era de Trujillo. El Día de las Madres se reconocía a su mamá. Los días de San José era el hermano que era dueño prácticamente de Bonao, el apodado Petán, que tiene sus méritos porque yo creo que fundó la primera empresa radial de valor aquí en el país, porque yo nunca he dejado de reconocer las cosas que son positivas, pero realmente esas positivas yo no las pongo por encima de la dignidad de este país que era pisoteada continuamente por todos ellos. Así que la vida era una vida, vamos a decir, eh, buena para los que seguían a Trujillo, los que no lo contradecían, los que colaboraban, y para los desafectos era una vida de persecución, de hostigamiento continuo y de exterminio con algunas familias que estaban identificadas totalmente en contra de la dictadura. El movimiento 1J4 fue un movimiento de generación espontánea, siempre lo he dicho, porque la oposición a Trujillo existía en forma aislada, vamos a decir, en núcleos familiares, eh, núcleos religiosos incluso, que ahí estaba el movimiento clero-cultural, pero ya eso era casi en el año 60, 59, 60. Ocurre la Revolución Cubana, ocurre que, bueno, la Revolución Cubana exaltó los ánimos de toda la juventud, yo creo que del mundo entero, porque fue una gesta. Y nosotros veíamos en ese triunfo de esa revolución la oportunidad de recibir ayuda para nosotros aquí, descabezar la dictadura. Yo siempre he dicho, en las pocas veces que he conversado así públicamente, que para mí el movimiento 14 de junio es un movimiento de generación espontánea, como dije, pero que se fortaleció y creció con las expediciones que llegaron desde Cuba a la República Dominicana por Constanza, Maimón y Esther Hondo. Ese fue, yo creo que el detonante ya para que se tomara forma el movimiento 14 de junio. O sea, toda esa oposición que existía a nivel nacional, porque era en cada pueblo, en cada campo, en cada ciudad, ya los grupos se fueron identificando. Se hablaba sin miedo prácticamente, y yo creo que de una manera casi imprudente, porque la forma más fácil de descubrir un movimiento clandestino es justamente ser muy abierto a ciertas cosas, a menos que no fuera con las células, porque fue un movimiento celular basado, inspirado en el movimiento en la Trinitaria, que eran 3 personas las que constituían una célula, pero eso no era privativo de que uno ensanchara, o sea, con sus amistades, con las personas que uno pudiera identificar como dispuestas a actuar en el momento en que fuera posible una actuación, porque no teníamos armas con que actuar, únicamente aportábamos nuestras vidas, nuestras personas y lo que pudiéramos realizar nosotros. Imagínense que la pólvora se conseguía de coheticos chinos, qué gran cantidad de pólvora nosotros podíamos reunir, pero aún así, en el grupo de San Francisco de Macorís, que es el grupo mediante el cual yo accedo al movimiento 14 de junio, se estaban fabricando unas bombitas rudimentarias, que eran unas bombitas de niples, un niple, o sea, un pedazo de tubo fino, recortado, que trabajaba con un reloj. Entonces, en una plataformita, como una lámina de madera. O sea, ese detonante
tenía que explotar con el reloj, ¿verdad? Pero eso no se llegó a hacer explotar ninguna porque eran de un radio muy limitado y más bien se estaban fabricando con fines tácticos para hacer notar que había oposición a Trujillo en el país. Entonces, ese movimiento, esa identificación ocurre ya en una reunión previa, ya había delegados, los contactos ya definieron quiénes eran los representantes de las distintas regiones del país. Se celebra una reunión previa en la finca de Pedrito González, esposo de Patria Mirabal, y el 10 de enero en la finca de Charlie Bogar en Moca, en Valverde, en Mao, se celebra la reunión constitutiva del movimiento 14 de junio. O sea, ahí es cuando nace el 14 de junio. A instancias de Minerva se denomina 14 de junio en honor a los expedicionarios, al gran sacrificio que significó la inmolación de tantos valores, porque eran muchachos, la mayoría, de una preparación académica, con preparación académica, que podían ser utilísimos a su país después del descabezamiento de la dictadura. Ellos trajeron también un programa mínimo de gobierno donde se contemplaban cómo cómo se iban a organizar las cosas después de desaparecido el tirano, en lo político, en lo de relaciones exteriores, en la política internacional, política interna, política internacional, lo relacionado con lo agrario. O sea, era un programa mínimo que contemplaba los diversos aspectos que tiene que contemplar un gobierno en un país. Claro, un gobierno revolucionario, un gobierno progresista. O sea, todos los aspectos estaban contemplados en ese programa mínimo que el 14 de junio, ya llamado, ya constituido, hizo suyo, ese programa mínimo de gobierno. En mi testimonio, yo no los recuerdo todos ahora, porque a esa primera reunión, a esa reunión constitutiva, asistieron Manolo Tavares, que fue elegido como presidente, con Minerva, su esposa Minerva Mirabal, Niño Álvarez, Dulce Tejada. Fueron las únicas dos mujeres que asistieron a esa reunión en Mao. Estaban en representación del sur Luis Gómez Pérez, Efraín Dotel Recio, por el sur también, Charlie Bogar, Cayello Grisanti. No los recuerdo a todos y no quisiera dejar a ninguno, porque realmente para mí todos fueron queridos e importantes. Ya te dije que eran mis hermanos todos. Fíjate que solo fuimos apresadas 7, pero había muchas mujeres más identificadas, si no con papeles específicos a desempeñar, pero que compartían las inquietudes de los hombres. Lo único que los hombres habían decidido antes de que nos apresaran a nosotras, que no se iban a mencionar mujeres, porque sí había más mujeres que habían manifestado públicamente que sí, que también eran partícipes y que eran miembros del movimiento. Apresadas fuimos 7, nada más. Muchos ideales. No perseguíamos ni cargos, ni recompensas. Lo único que perseguíamos era la libertad de nuestro país. Era un movimiento policlasista, que eso es importante señalarlo. O sea, no únicamente era clase media alta, ni mucho menos. Ahí había sastres, había fotógrafos, había choferes, había zapateros. O sea, únicamente bastaba tener ideales. Pues yo te diría que no se pueden señalar, excepto nuestro sacrificio, nuestro martirio, no hay acciones
relevantes porque el movimiento se constituye ya como tal el 10 de enero y de inmediato ocurre una filtración y comienzan las detenciones. O sea que como movimiento no tuvimos oportunidad de actuar, ya cohesionado. En la victoria, los muchachos, o sea, los compañeros, comenzaron a llamarnos mariposas, a María Teresa, a Minerva y a mí, que éramos las tres que estábamos prisioneras por segunda vez. Todo lo que ellos nos mandaban era para las mariposas. Los guardias nos llamaban mariposas, los centinelas cuando tenían mensajes que darnos, de ellos nos decían mariposas, nos llamaban. O sea, ese es el origen de mariposas. No fue ningún nombre, ningún seudónimo que usaras, ningún nombre de clandestinidad, no, sino nos bautizaron así los compañeros en la victoria. Yo te puedo hablar del mío precisamente porque los otros eran el papel más bien que desempeñamos casi todos fue de, ¿cómo te diré yo?, de captación, o sea, de identificación de las personas, de grupos, para ya constituir el movimiento. En mi caso, yo también mantenía una correspondencia secreta con mi hermano, que era miembro del Frente de Unido Dominicano en Nueva York, aliado al Movimiento de Liberación Dominicana, que es quien organiza las expediciones que vinieron a la República Dominicana. Mi hermano venía, lo único que una neumonía no le permitió irse al campo de entrenamiento, porque estaba en una condición sumamente débil. Sí vinieron dos primos míos en la expedición. Y nosotras, bueno, ya te digo, esa correspondencia se llevaba a cabo mediante una plantilla perforada. Nosotros manteníamos una correspondencia normal, a nombre de otra persona, por supuesto, no a nombre de él, donde una parienta era que llegaban las cartas. Entonces la plantilla perforada de él, que era mediante la cual podía interpretar los mensajes, se le envió con un visitador a médicos vía Jamaica, y la otra la tenía yo. Niño Álvarez y Dulce me daban los mensajes que debían ser transmitidos, el texto. Entonces dentro de la carta pues estaban contenidos esos mensajes. Todos eran para pedir armas, solicitando armas. Y ya el último mensaje sí fijaba un sitio de recepción o identificaba un sitio para recepción, que no se llegaron a recibir. La recepción era una recepción, las generales, después despojarlo de toda su ropa a los hombres, y luego llevarlos a la sala de interrogatorio donde se les apaleaba. Bueno, había un sitio especial que era un patio grande, que ese le llamábamos el Coliseo, porque ahí era donde daban las mayores pelas. Pero en el centro ¿cómo se llama? En el interrogatorio, la sala de interrogatorio, ahí estaba la silla eléctrica, los bastones eléctricos, unos chuchos que le llamaban huevo de toro, o sea, alicate para sacar uñas, o sea, de esos medios de tortura que usan todos los sicarios, que han usado durante toda la historia para sacar información. A las mujeres, la única torturada fui yo, porque fui la primera que apresada. Conmigo se ensañaron, a mí me desnudaron y me torturaron. Lo primero que me dieron fue un alón de cabello cuando llegué, y me amenazaron con que todos los hombres presentes me iban a violar, con otra palabra que no voy a decir, porque esa es muy fina todavía para ellos. Entonces me llevaron a la sala de tortura. Ahí fue donde me comenzaron a interrogar, que dónde estaban las bombas. Yo le dije que no, que yo no tenía bombas. Sí, ellos dijeron que usted tenía bombas. Digo, no, yo no tenía bombas.
pero me trajeron a los que me habían mencionado, que estaban todos muy maltratados. Por eso yo nunca he recriminado a nadie que me mencionara, porque yo creo que la resistencia humana es variable. O sea, no todo el mundo soporta maltratos y golpes. Como vieron que yo no hablaba, entonces me dijeron que me quitara la ropa, acabaron rasgándome la ropa y me aplicaron la picana eléctrica en los senos y en el vientre. Como no conseguían ablandarme, término usado por ellos, entonces me vestí con lo poco que me quedaba y me llevaron al Palacio de Justicia, a la policía del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las demás las apresaron, yo pasé ahí, eso fue el 20, amanecer 20 de enero, el 21 lo pasé sola, el 22 en la madrugada, porque en la madrugada era cuando nos movían a todos, hombres y mujeres, llevaron a María Teresa y a Miriam Morales de Puerto Plata. A la madrugada siguiente entonces nos llevaron a la casita de la 40, que era una casita que quedaba no en el mismo recinto de la 40, sino fuera. Se llamaba Rancho Jacqueline. Ahí encontramos a Cela Morel, a Minerva Mirabal, y después trajeron a Dulce Tejada y finalmente a Fe Ortega. De la misma manera que un hombre. Ahí no había diferencia de género. Lo único que las mujeres, como te dije, cuando tú me preguntaste, parece que por razones de seguridad, porque se conocía el trato que recibiría una persona, un opositor a Trujillo, sabíamos que era seguro un maltrato físico. Entonces quizás por esa razón no hubo más mujeres que se identificaran, vamos a decir, que las mencionaran. Pero yo estoy segura de que hubo muchas más. Yo me encontraba fuera del país porque cuando a Minerva, María Teresa y a mí nos soltaron de la segunda prisión, la primera prisión, la mía específicamente, que es la que mejor recuerdo, fue del 20, amanecer 20, ¿verdad? 19, amanecer 20, hasta el 7 de febrero. La segunda prisión de las tres, Minerva, María Teresa y yo, fue del 18 de mayo al 9 de agosto. Y yo les dije a ella que yo me iba a asilar, que tan pronto yo llegara hacía mis contactos para asilarme, porque no iba a esperar que me agarraran por tercera vez, porque sobre mí pendía una condena de 30 años y 600,000 pesos de multa, que yo no lo tenía, o sea que a mí eso no me preocupaba, pero los 30 años sí, porque yo sabía que en el momento que ellos quisieran me volvían a buscar. Y yo era la única soltera. Bueno, Acela, pero Acela era médico, ya, ¿verdad? Fe era divorciada, Miriam era también divorciada. Yo dije, yo me voy. Si me matan en el jardín de la embajada cuando me vaya a asilar, que me maten, pero no me van a agarrar en mi casa de nuevo. Así que yo creo que la identificación no solo de la mujer, sino de los hombres también, aquí en la República Dominicana, después de todas las barbaridades que les hicieron a los expedicionarios, que se conoció la crueldad, porque trascendió al público la crueldad con que fueron exterminados, torturados, vejados, etc. Yo creo que era una actitud solidaria, tanto de hombres como de mujeres. No creo que las mujeres se quedaran atrás, de ninguna manera. De eso no te puedo hablar porque yo vivía en Venezuela. A raíz del golpe de Estado al profesor Bosch, mi esposo, el ingeniero Luis del Rosario, era ministro de Obras Públicas
del gobierno de Bosch. A él lo lo sacaron del país, lo exiliaron. Y nosotros, yo me fui a Puerto Rico, nos casamos en Puerto Rico y vivíamos en Venezuela. En Venezuela, por supuesto, repudiamos la intervención. Cualquier tipo de intervención siempre será repudiada por mí y lo fue por mi esposo también. Allá en Venezuela, pues, nos dispusimos a recoger medicinas, se hicieron reuniones, todo lo que pudiera mandarse de ayuda al país. Y eso cesó cuando nos enteramos de que todo lo que llegaba a San Isidro lo agarraba la parte, vamos a decir, opuesta a la revolución. O sea, los militares de San Isidro. Ahí cesó el envío de sangre, de medicamentos, etcétera, que nosotros conseguíamos en Venezuela. En la actualidad yo creo que se disfruta de una amplia libertad para expresarse, que a veces creo que excede la libertad y cae en el libertinaje porque ocurren faltas de respeto que yo creo que en una sociedad organizada no deben ocurrir. O sea, cuando la gente se expresa, debe expresarse con respeto, sobre todo cuando se refieren a las personas que ocupan las máximas posiciones en el Estado. O sea que creo que hemos avanzado, porque claro, la deuda social acumulada es tan grande que no podemos pensar que se va a, como te digo, a cumplir con ella en un tiempo reducido. Creo que hemos avanzado, quizás menos rápido, o quizás no, sin el quizás, menos rápido de lo que nosotros hubiéramos querido, pero considero que sí se ha avanzado. Tanto en lo político como en lo económico, conste, porque fíjate que dentro de la crisis económica mundial que ahora mismo se está viviendo, nosotros prácticamente la hemos superado. Con Tomasina Cabral ocurre que yo me marginé, porque realmente ya yo tenía 2 niños, ya tenía otros roles hacia la sociedad, hacia mi hogar, también tenía un esposo. Entonces tuve que incluso vivir 4 años en la zanja de Sabana Iglesia, porque mi esposo era el ingeniero residente en la construcción de la presa de Tavera. Así que yo francamente me dediqué a trabajar, porque siempre he trabajado en mi profesión, que la había abandonado, y a criar mis hijos. A la juventud sobre todo, porque la juventud, ustedes, son el futuro. Ya nosotros estamos en una declinación biológica que es lo natural y uno tiene que reconocerlo. Entonces, las banderas de la lucha son ustedes, los jóvenes, quienes las tienen que mantener en alto y tienen que mantener los ideales. Yo siempre me refiero a los ideales de los padres de la patria. O sea, claro, traducidos al ambiente moderno, pero los principios son los mismos. Ahí no vale época, los principios son los mismos y la moral es la misma también. Así que yo les recomiendo a la juventud que sé que la penetración que existe de la sociedad de consumo es una penetración poderosa y los lleva a los muchachos, a ustedes, a querer cosas, ropas de marca, automóviles. Por eso muchos caen en los vicios. Yo sí creo que se debe proceder de una manera más enérgica en contra sobre todo de la drogadicción o del narcotráfico, porque los jóvenes son curiosos por naturaleza y tienden a investigar y caen fácilmente en las manos del vicio. Sobre todo proyectarnos más hacia los barrios, hacia las clases más humildes, menos pudientes, que ven cómo se hacen ricos rápidamente. Mucha gente tienen cosas que ellos quisieran tener. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? La delincuencia. O sea, el combate a la delincuencia tiene que continuar. Ese programa de Barrio Seguro me parece que hasta ahora
he visto que ha sido positivo. Lo mismo que la asistencia social. Yo creo que debemos enfatizar mucho en la educación, porque la educación es la base del desarrollo de un país, de todo país. En la educación también. La educación y la salud. La salud, no la curativa, sino la preventiva. Hay campañas de vacunación que las reconocemos, o sea, hay una serie de cosas que se están haciendo. Lo que pasa es que la población ha aumentado. La población dominicana es una población que que ha aumentado casi en proporción geométrica, no aritmética. Entonces, los que más hijos tienen por lo general son los que menos medios económicos disponen para educar a sus hijos. Entonces, programas de prevención, etcétera. Todo eso me parece que son cosas que hay que tomar en consideración.